Mis padres ni siquiera se molestaron en llamarme por mi verdadero nombre. Para ellos, yo era simplemente el tonto. Esa fue la etiqueta que me pusieron desde que apenas sabía leer. Mientras tanto, mi hermano Darren era tratado como si fuera de la realeza. Él era el genio, el orgullo de la familia Ball, el que había logrado entrar a Harvard con una beca completa. El día de su graduación, mi padre se paró frente a cientos de invitados, con el pecho inflado de orgullo, presumiendo el imperio que Darren heredaría. Le prometió la empresa familiar de $75 millones, un Tesla nuevo y nuestra mansión de 13 millones en Nueva York. Todos aplaudieron como si presenciaran una coronación. Yo me senté al fondo, invisible, humillado, preguntándome cómo podría escapar algún día de la sombra en la que me habían encerrado. Y entonces ocurrió. Un hombre al que nunca había visto se acercó a mí. Se inclinó, me entregó un sobre blanco y grueso y me susurró al oído: «Es hora de que les digas quién eres realmente». En ese instante, todo lo que creía saber sobre mí mismo y todo lo que mi familia pensaba que yo era, estuvo a punto de cambiar para siempre. Antes de continuar con la historia, asegúrate de suscribirte al canal y darle like al vídeo. Ahora sí, continuemos. Crecí en una casa donde el amor se repartía como trofeos, y mi hermano Darren siempre ganaba todos. Desde mis primeros recuerdos, mi padre, Víctor Ball, dejó claro quién importaba en esa familia. Darren era el prodigio, el hijo dorado, el destinado a llevar el apellido Ball hacia el futuro. Y yo, era el otro hijo, el que nunca encajaba en el molde de perfección que ellos exigían. En las cenas familiares siempre me sentaban en la misma silla, en el extremo opuesto de la mesa. Una mesa de caoba larga, con mi padre presidiendo, Darren a su derecha y mi madre, Marielle, a su lado, irradiando orgullo cada vez que Darren hablaba. Cuando yo intentaba decir algo, la conversación ya había avanzado. Aprendí que el silencio dolía menos que verlos poner los ojos en blanco. Mi padre tenía un don para destruirme con solo unas palabras. Recuerdo una noche, cuando tenía 14 años. Darren acababa de anunciar que había sido aceptado en un programa avanzado de ciencias. La mesa estalló en felicitaciones. Mi padre levantó su copa y dijo: «Eso es lo que significa ser un Ball. Excelencia, liderazgo, brillantez». Luego se giró hacia mí, con una sonrisa burlona. «Y tú, Aaron, lograste aprobar gimnasia. Deberíamos agradecer por las pequeñas victorias». La habitación se llenó de risas. Incluso mi madre, aunque su risa fue más suave, como si supiera que era cruel, pero ya se hubiera acostumbrado a seguirle el juego. Dolió más de lo que puedo explicar. No tanto por las palabras, sino porque jamás imaginaron que yo podría ser algo más. Mi madre solía susurrar comparaciones cuando creía que nadie la escuchaba. «¿Por qué no puedes ser más como tu hermano?», decía, mientras me pasaba un plato o una pila de ropa limpia. Su tono era tranquilo, casi casual, pero cada comentario se hundía en mí como una piedra cayendo al fondo del agua. Darren prosperaba en ese ambiente. Jugaba el papel del hijo perfecto con total naturalidad. Alto, de rasgos marcados y seguro de sí mismo, caminaba como si ya fuera dueño del mundo. Sabía que era el favorito y disfrutaba recordármelo. Cuando tenía 16 años, trabajaba medio tiempo en un restaurante para ahorrar dinero. Una noche, al salir rumbo al trabajo, Darren me miró desde el sofá, rodeado de los elogios de nuestros padres, y dijo con tono burlón: «No olvides limpiar la grasa de tus manos antes de tocar la puerta. No querrás que los vecinos piensen que la familia Ball tiene un sirviente». Mis padres rieron, como si fuese ingenioso. Yo solo salí de casa fingiendo que no me importaba. Pero cada comentario como ese me dejaba una marca más profunda. El único que me veía de otra forma era mi abuelo, Eldon Ball. Él había fundado la empresa familiar décadas atrás, levantándola desde cero hasta convertirla en el imperio que mi padre dirigía ahora. Eldon era tranquilo, bondadoso, un hombre que creía más en las personas que en los beneficios. Cuando lo visitaba, nunca me preguntaba por mis notas ni por mis logros. Me preguntaba qué pensaba,
que soñaba, que me hacía feliz. Una tarde, mientras tomábamos té en su porche, se inclinó hacia mí y dijo: «Aaron, nunca confundas su ceguera con la verdad. Tú tienes algo que Darren no tiene. Un día, cuando llegue el momento, lo sabrás. No dejes que te convenzan de lo contrario». Sus palabras se quedaron conmigo, aunque en ese momento no las entendí del todo. Para mí, solo era el hijo olvidado, sobreviviendo a la sombra de una familia que medía el valor por trofeos y titulares. La vida en casa era una competencia que yo nunca tenía permitido ganar. Mi padre entrenaba a Darren como si fuera un soldado del éxito. Lo llevaba a reuniones de negocio siendo apenas un adolescente, le permitía observar acuerdos y repetía ante cada invitado que Darren era el futuro del legado Val. Yo nunca fui invitado. A mí me mandaban cortar el césped, hacer recados o simplemente mantenerme fuera de la vista. Era como si mi existencia fuera un inconveniente que había que tolerar. A medida que crecíamos, la distancia entre nosotros se hacía más grande. La admisión de Darren en Harvard fue tratada como un día festivo en casa. Mi madre organizó una fiesta esa misma noche, con cena servida por un chef y copas de champán. Extraños se me acercaban a felicitarme, suponiendo que debía estar orgulloso. Pero detrás de mis sonrisas educadas, me sentía invisible. Como si no tuviera identidad más allá de ser el hermano de Darren. Tenía 19 años cuando comprendí que no podía seguir esperando amor o aprobación de mis padres. Comencé a trabajar en varios empleos a medio tiempo, ahorrando en silencio, construyendo pedazos de independencia que ellos nunca reconocieron. Mientras Darren volvía de sus veranos en Europa con historias de castillos y museos, yo pasaba los míos cargando cajas en almacenes y lavando platos. Mis padres consideraban mis trabajos una pérdida de tiempo, sin darse cuenta de que me estaban dando una fortaleza que ellos jamás imaginaron. Aún así, el peso de su juicio me aplastaba cada vez que nos reuníamos. Las palabras de mi padre resonaban en mi cabeza: «Aaron, nunca llegarás a nada». Los suspiros de mi madre me seguían por los pasillos. La risa de Darren me recordaba lo fácil que era su vida comparada con la mía. Cuando se acercó el día de su graduación, ya me había preparado para la humillación que sabía que vendría. Nunca era cuestión de si lo favorecerían de nuevo, sino de cómo y cuánto dolería esta vez. Me preparé para quedarme en silencio, tragándome el orgullo mientras ellos celebraban a Darren como la joya de la corona de los Val. Lo que no sabía era que la vida que me habían obligado a aceptar, llena de sombras y vergüenza, estaba a punto de chocar con una verdad capaz de sacudir a toda mi familia. No tenía idea de que aquel sobre que me esperaba ese día probaría que mi abuelo tenía razón. Y que mi silencio no duraría para siempre. El día de la graduación de Darren fue un espectáculo desde el momento en que abrí los ojos. Mis padres lo trataban como si fuera más importante que cualquier otra fecha o celebración en la historia de la familia. Mi madre, Marielle, recorría la casa dando órdenes al personal sobre los arreglos florales, las entregas del banquete y la lista de invitados. Mi padre, Víctor, estaba en el vestíbulo, ajustándose los gemelos y ensayando el discurso que daría ante los cientos de personas que habían sido invitadas. Yo no tenía ningún papel en ese día, más que permanecer en silencio. Mi traje era uno viejo de Darren, adaptado apenas para que me quedara, y mi asiento en la ceremonia estaba asignado en las últimas filas. Desde la distancia observé cómo Darren cruzaba el escenario, su toga ondeando, mientras su nombre era anunciado entre una ovación ensordecedora. Mis padres se pusieron de pie para aplaudir, y el pecho de mi padre se infló de orgullo. Yo también aplaudí, aunque mis manos pesaban y el estómago se me hacía un nudo. Después de la ceremonia, comenzó el verdadero espectáculo. Nuestra familia ofreció una gran recepción en un salón de Nueva York iluminado por candelabros, con pisos de madera pulida que reflejaban el brillo dorado de las luces. En la entrada, una fila de valet parking recibía autos de lujo que llegaban uno tras otro. Empresarios, políticos y amigos de la familia desfilaban con trajes de gala y vestidos elegantes. No solo habían venido a celebrar la graduación de Darren, sino a presenciar el anuncio oficial de su herencia. Intenté volverme invisible. Me quedé cerca de la pared del fondo,
medio oculto detrás de altos jarrones con lirios blancos. Mi presencia se sentía como una cortesía, un gesto de compromiso más que de afecto. Las personas que pasaban a mi lado apenas me dedicaban un gesto. Algunos susurraban, «Ese debe ser el otro hijo», como si fuera una nota al pie en la historia que realmente habían ido a presenciar. Entonces llegó el momento que más temía. Mi padre subió al escenario con un micrófono en la mano y su voz resonó por todo el salón. «Damas y caballeros, gracias por acompañarnos esta noche para honrar a mi brillante hijo, Darren Ball». El público estalló en aplausos, y Darren, de pie al frente, sonreía con esa seguridad que le habían inculcado toda su vida. Víctor continuó, su tono haciéndose más grandilocuente con cada palabra. Como muchos saben, la familia Ball no ha construido solo una empresa. Hemos construido un legado. Esta noche, me enorgullece anunciar que Darren no solo llevará nuestro nombre hacia el futuro, sino que heredará los cimientos mismos de todo lo que hemos creado. La compañía, valorada en $75 millones, el nuevo Tesla Model X estacionado afuera y la mansión de 13 millones en Nueva York, todo será suyo. Él es el futuro de nuestra familia, y no podría estar más orgulloso. El público volvió a aplaudir con fuerza. Las copas tintinearon, los vítores llenaron el aire, y el sonido de la celebración me envolvió como una ola que me arrastraba al fondo. Permanecí sentado, inmóvil, sintiendo como mi corazón se hundía un poco más con cada grito de júbilo. Mi madre se inclinó hacia mi padre, sonriendo con satisfacción, apoyando la mano en su brazo, como si su gesto dijera, «Lo logramos. Nuestro hijo perfecto lo tiene todo». Por un breve instante, mis ojos se cruzaron con los de Darren. Él levantó su copa de champán hacia mí, pero no era un gesto de inclusión. Su sonrisa era afilada, burlona, como si estuviera brindando por mi fracaso. El mensaje en su mirada era claro, «Yo gané. Tú perdiste». Quise desaparecer, desvanecerme en medio de esa sala donde no era más que una sombra. La humillación pesaba más que nunca. Pensé en los años que había trabajado sin ser visto, en las noches solitarias donde aún me ilusionaba con que, tal vez algún día, me mirarían de otra manera. Pero con esas palabras de mi padre, ese sueño fue destruido frente a todos. Mientras la multitud vitoreaba a Darren, mi madre pasó junto a mi camino al escenario. Se detuvo solo un segundo, lo suficiente para susurrarme con una voz tan filosa como una navaja, «Al menos no arruines este día para tu hermano. Quédate callado». Luego siguió caminando, sonriendo de nuevo mientras tomaba la mano de Darren. Los discursos continuaron. Los brindis se hicieron más ruidosos, y yo seguía clavado en mi silla. Apreté los puños bajo la mesa, intentando mantenerme entero. La rabia y la tristeza se mezclaban dentro de mí como una tormenta que no podía mostrar. Pensé en mi abuelo Elden, el único que alguna vez me habló como si realmente importara. Sus palabras resonaron de nuevo en mi mente, «Un día, la verdad te hará libre». Pero, ¿qué verdad? Para mí, solo existía una realidad. Mis padres habían elegido a su favorito y mi hermano había ganado la corona. Yo era el hijo olvidado, el avergonzado sentado entre sombras, mientras el resto de la familia se bañaba en luz dorada. El conflicto que había marcado toda mi vida nunca se había mostrado tan claro. No solo estaba excluido, estaba borrado. Mi padre lo había anunciado ante el mundo, y los aplausos que siguieron sonaron como clavos cerrando un ataúd. En ese momento, creí que siempre sería así. Que soportaría ese día como había soportado cada burla, cada susurro, cada risa cruel. Lo que no sabía era que esa misma noche traería algo que jamás habría imaginado. Cuando los aplausos finalmente comenzaron a apagarse y la música volvió a sonar, lo vi, un hombre con traje oscuro avanzando hacia mí entre la multitud. No aplaudía. No sonreía. Llevaba algo en la mano y sus ojos estaban fijos únicamente en mí. Se movía con decisión, abriéndose paso entre la gente como si nada a su alrededor importara. Su mirada estaba fija, firme, y sentí como el aire cambiaba antes incluso de que llegara a mi mesa. Era alto, de rasgos marcados, con una expresión impenetrable.
Cuando se detuvo a mi lado, se inclinó ligeramente, deslizó un sobre blanco y grueso sobre la mesa y me susurró al oído, con voz baja y deliberada: «Es hora de que les digas quién eres realmente». Antes de que pudiera responder, se acomodó el saco, hizo un leve gesto con la cabeza y se perdió entre la multitud, desapareciendo tan rápido como había llegado. Me quedé congelado, mirando el sobre la superficie pulida. Mis dedos temblaban al extenderse hacia él. Durante años había sido ignorado, ridiculizado, silenciado, pero nadie, jamás, me había insinuado que había algo más en mí de lo que mi familia creía. Tomé el sobre y lo presioné contra mis piernas, ocultándolo de las miradas. El corazón me latía tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Por un momento consideré irme, escabullirme antes de que alguien notara algo. Pero las palabras del hombre resonaban en mi cabeza: ¿quién eres realmente? ¿Qué podía significar eso? Los discursos en el escenario continuaban. Darren estaba ahora junto a mi padre, sonriendo con orgullo mientras los invitados los felicitaban. Sus voces se desdibujaban a lo lejos mientras toda mi atención se centraba en el sobrecerrado frente a mí. Deslicé un dedo bajo la solapa y dudé. Parte de mí temía que fuera una broma cruel, otra forma del destino de humillarme. Pero otra parte de mí, la parte que aún llevaba las palabras de mi abuelo grabadas en el alma, me impulsó a seguir adelante. Rompí el sello y abrí el sobre. Dentro había varios documentos sujetos con una cinta, junto a una carta doblada, escrita a mano. Los documentos llevaban sellos oficiales y firmas. Mis ojos se movieron rápido por la primera página, y se detuvieron en seco cuando vi mi nombre escrito allí. No como una nota marginal. No como una burla. Sino con reconocimiento legal. Las acciones de la empresa Ball, el fideicomiso que controlaba la mansión de Nueva York y varias cuentas que nunca había escuchado mencionar, todo estaba a mi nombre. Aaron Ball. La última página mostraba una transferencia de autoridad firmada años atrás por mi propio abuelo, Eldon Ball. Las manos me temblaban. Desdoblé la carta y reconocí de inmediato su letra, firme, clara, la misma con la que solía escribir sus notas en el despacho. Aaron, si estás leyendo esto, significa que ha llegado el momento. Observé crecer tanto a ti como a Darren, y desde muy temprano supe que el futuro de esta familia no podía descansar sobre la arrogancia ni el orgullo. Te elegí a ti porque entiendes la humildad, porque sabes lo que es resistir sin reconocimiento, y porque ves a las personas por lo que son, no por lo que te ofrecen. No vuelvas a dudar de ti. Todo lo que construí te pertenece. Me quedé mirando esas palabras hasta que la vista se me nubló. Mi abuelo me había elegido. A mí. No a Darren, no a mi padre, no a esa versión idealizada de perfección que mi familia veneraba. Durante años creí que su crueldad definía mi valor. Pero en esas páginas estaba la prueba de que el hombre que lo inició todo me había visto distinto. Mi pecho se llenó de una mezcla de incredulidad y desafío. Quería levantarme y gritar la verdad frente a todos, pero el miedo me inmovilizó. Mi padre seguía al frente del salón, su voz retumbando con autoridad, su reputación brillando más que los candelabros sobre él. Si lo interrumpía, si osaba desafiarlo frente a todos, las consecuencias podrían ser devastadoras. El apellido Ball significaba poder, y Víctor Ball había pasado toda su vida protegiéndolo con control e intimidación. Pero entonces recordé cada momento que me había llevado hasta allí, la sonrisa burlona de mi padre cuando me llamaba inútil, los susurros de mi madre comparándome con Darren, las bromas crueles de mi hermano disfrazadas de ingenio, y los años de silencio que soporté esperando una mínima muestra de aprobación. Durante demasiado tiempo los había dejado decidir quién era yo. El sobre que sostenía no era solo un conjunto de papeles. Era mi libertad. Cerré la carpeta y la guardé dentro de mi chaqueta, presionándola contra el pecho. La decisión se cristalizó en mi interior. No me quedaría callado. No esta vez. No permitiría que la voz de mi padre volviera a ahogar la mía. La música bajó el volumen cuando comenzó otro brindis. Las copas se alzaron en honor a Darren, los vítores resonaban, y entonces me levanté lentamente. Las piernas me temblaban, pero mi determinación era firme.
Por primera vez en mi vida, me sentí más alto que el peso de su juicio. Mientras avanzaba hacia el escenario, algunas cabezas se giraron con curiosidad. Mi padre me vio acercarme y frunció el ceño, molesto por la interrupción. Darren sonrió con suficiencia, creyendo que iba a felicitarlo públicamente, interpretando mi papel habitual de sombra silenciosa. Mi madre negó sutilmente con la cabeza, sus ojos lanzando una advertencia. Pero las palabras de mi abuelo resonaban en mi mente: un día, la verdad te hará libre. Ese día había llegado. Subí los escalones hacia el escenario. El pulso me latía en las sienes. Mis manos apretadas a los costados. Víctor se inclinó hacia el micrófono con una sonrisa forzada y murmuró entre dientes: Aarón, este no es tu momento. Pero me mantuve firme. Mi voz, aunque temblorosa al principio, se fortaleció con cada palabra. En realidad, padre, este momento sí me pertenece. El salón se sumió en un silencio absoluto. Los invitados se congelaron a mitad de un brindis, las copas suspendidas en el aire. La sonrisa de Darren se borró. Los ojos de mi padre se entrecerraron, cargados de furia. Metí la mano en mi chaqueta y sentí el sobre, el peso de la verdad que mi familia nunca quiso ver. El silencio era tan denso que parecía un ruido. Cientos de miradas se clavaron en mí mientras permanecía en el borde del escenario, con el sobre contra el pecho. La mandíbula de mi padre se tensó cuando dio un paso hacia mí. Su voz fue baja, cortante: Aarón, baja de ahí. Te estás avergonzando. Durante años obedecí órdenes como esa sin cuestionarlas. Durante años me hice pequeño, aceptando su idea de que yo no pertenecía. Pero no esta vez. Saqué los papeles de mi chaqueta y los levanté para que todos pudieran verlos. No soy yo quien debería avergonzarse, dije, mi voz resonando más fuerte de lo que imaginé. Eres tú. Un murmullo recorrió la sala. Darren rió nervioso, alzando su copa otra vez. ¿Qué estás haciendo? Siéntate antes de hacer el ridículo. Abrí el sobre y extendí los documentos. El sello de la compañía Val brilló bajo las luces del salón. Estos son acuerdos de transferencia firmados por Eldon Val, dije con voz firme. Él me eligió a mí. No a ti, Darren. No a ti, padre. La empresa, la mansión, las cuentas, todo fue puesto a mi nombre hace años. El salón estalló en murmullos y susurros incrédulos. Algunos invitados se inclinaron hacia adelante para ver mejor. Otros se miraban entre sí, sin saber si creerme o no. Víctor dio un paso brusco hacia mí, el rostro enrojecido por la furia. Esto es absurdo. Ese viejo estaba confundido. No sabía lo que hacía cuando firmó eso. Pero antes de que pudiera arrancarme los papeles de las manos, una voz firme interrumpió el caos. Sabía exactamente lo que hacía. Todos se giraron al mismo tiempo. Mi abuelo, Eldon Val, se levantaba lentamente de una silla cercana al frente. Su bastón golpeaba el suelo con cada paso, marcando el ritmo solemne de su caminar. Aunque su cuerpo mostraba los años, su presencia imponía más respeto que la de cualquier otro en la sala. Cuando llegó a mi lado, colocó una mano firme sobre mi hombro. Entregué esos documentos a un hombre en quien confiaba para que los guardara hasta que llegara el momento. Ese momento es ahora. Elegí a Aarón porque observé crecer a mis 2 nietos. Darren, tú tienes talento, pero el talento sin humildad se convierte en arrogancia. Víctor, construiste riqueza, pero perdiste la compasión. Aarón ha soportado el abandono y la crueldad, y aún así no ha endurecido su corazón. Él liderará porque conoce el valor de cada persona, no solo de los poderosos. El salón volvió a estallar, esta vez en exclamaciones más fuertes. Darren se quedó pálido, su sonrisa desapareció por completo. Abuelo, no puede ser, balbuceó. He hecho todo para enorgullecerte. He logrado más de lo que Aarón podría soñar. Eldon lo miró con tristeza, no con enojo. Lograste todo eso para ti mismo, Darren, no por los demás. Eso no es liderazgo. Es vanidad.
Víctor giró hacia su padre, la voz temblándole entre furia y desesperación. ¿Le darías todo a este chico que fracasó? ¿A quien nunca estuvo a la altura del nombre Val? La respuesta de Elden lo atravesó como una espada. Le estoy entregando todo al hombre que redefine lo que significa llevar el nombre Val. La sala quedó completamente en silencio. Incluso los candelabros parecieron titilar bajo el peso de sus palabras. Por primera vez en mi vida sentí el poder de ser visto, realmente visto. No como una decepción, sino como el legítimo heredero de algo mucho más grande que la riqueza. Me giré hacia el público. Mis manos ya no temblaban. Toda mi vida me dijeron que no era nada, que era un inútil, que jamás estaría a la altura, dije, con la voz resonando en el salón. Esta noche lo han escuchado nuevamente de boca de mi padre. Pero también pueden ver la verdad con sus propios ojos. Mi abuelo creyó en mí cuando nadie más lo hizo. No desperdiciaré lo que me confió. Honraré el legado de esta familia de una manera que construya personas, no solo ganancias. Al principio, unos pocos comenzaron a aplaudir con timidez, luego se unieron más. El sonido creció, llenando el salón hasta ahogar el silencio que me había sofocado durante años. El rostro de mi padre se tornó rojo de ira, pero ya no tenía palabras. Los labios de mi madre temblaban, su sonrisa perfecta había desaparecido. Darren permanecía inmóvil, con la copa aún levantada, como si el tiempo lo hubiese abandonado. Entonces, al fondo del salón, vi de nuevo al hombre que me había entregado el sobre. Observaba en silencio. Cuando nuestras miradas se cruzaron, asintió una sola vez antes de marcharse discretamente. Fuera quien fuera, había sido el puente entre la promesa de mi abuelo y este momento de verdad. Sentí una claridad repentina. Aquello no se trataba solo de una herencia o de dinero. Era sobre romper las cadenas que mi familia había colocado a mi alrededor desde la infancia. Las humillaciones, la crueldad, los años de silencio, todo me había conducido a esta noche, en la que por fin podía hablar sin vergüenza. Me giré hacia mi abuelo y bajé la cabeza ligeramente. Gracias por creer en mí. Él apretó mi hombro y respondió con serenidad, ahora demuéstrales por qué tenía razón. Al volver la vista al público, ya no vi extraños observando al fracaso de la familia. Vi testigos de mi transformación. Vi el final de la historia que ellos habían contado sobre mí, y el comienzo de la que yo estaba a punto de escribir. Por primera vez, Darren bajó la mirada. Su sonrisa altiva había desaparecido, sustituida por algo que jamás había visto en él, miedo. Y en aquel salón, bajo el resplandor de los candelabros, comprendí la verdad. Nunca había sido el tonto. Solo estaba esperando el momento adecuado para mostrarles quién era realmente. El aplauso fue apagándose hasta volverse un murmullo, mientras el peso de lo ocurrido caía sobre todos. Las manos de mi padre se cerraron con fuerza a sus costados. Su voz, baja y amarga, cortó el aire. Esto no termina aquí. No tienes idea en lo que te estás metiendo, Aeron. Giró bruscamente y salió del salón. El sonido de sus zapatos brillantes contra el suelo resonó como disparos. Mi madre lo siguió sin mirarme. Su rostro, pálido bajo las capas de maquillaje, delataba la ruina de una vida dedicada a fingir una familia perfecta. En una sola noche, toda esa fachada se había hecho añicos frente a la gente que más deseaba impresionar. Darren se quedó donde estaba, rígido, con los puños temblando alrededor del tallo de su copa. Me miró con una mezcla de incredulidad y furia, como si le hubiese arrebatado algo que creía suyo por derecho. «No mereces esto», escupió entre dientes. «No eres nada comparado conmigo». Lo miré directo a los ojos, sin apartar la vista. Por primera vez, sus palabras no me hicieron encogerme. «Tal vez no soy lo que tú crees que debería ser», respondí, «pero sí soy lo que mi abuelo cree que puedo llegar a ser. Y eso es más que suficiente». El gesto en su rostro reveló una verdad que no se atrevía a admitir. Tenía miedo. Miedo porque el suelo sobre el que había construido su superioridad acababa de desmoronarse. Mi abuelo se erguió más alto de lo que lo había visto en años.
Se apoyó en su bastón, pero su voz salió firme, poderosa. Esta familia cambiará desde esta noche. La compañía está en buenas manos, y por primera vez esas manos pertenecen a alguien que sabe lo que cuesta ser ignorado. Aeron, la carga es tuya ahora, pero también lo es el don. Sus palabras se hundieron en mí con un peso que era a la vez aterrador y liberador. Sabía que el camino no sería fácil. Dirigir una empresa valuada en millones era una responsabilidad mucho mayor de lo que alguna vez imaginé. Pero, por primera vez, creí que podía estar a la altura. No para demostrarle a mi padre que estaba equivocado ni para humillar a mi hermano, sino para honrar la fe que mi abuelo había depositado en mí. Los invitados comenzaron a aplaudir nuevamente, esta vez no por Darren ni por Víctor, sino por mí. El sonido llenó la sala como una marea que arrasaba con los años de silencio. Enderecé la espalda, el pecho elevado, ya sin esconderme en las sombras de mi familia. Más tarde, cuando el salón se fue vaciando y los candelabros se atenuaron, salí al aire fresco de Nueva York. Las luces de la ciudad se extendían sobre el horizonte, resplandeciendo contra la oscuridad. Durante años había mirado esas luces como símbolos de un mundo que pertenecía a todos menos a mí. Esa noche se sentían diferentes. Se sentían como una promesa, algo que, al fin, me había ganado. Pensé en el chico que fui, sentado al final de la mesa, burlado y olvidado. Pensé en todas las noches en que creí sus palabras, convencido de que realmente no valía nada. Y luego pensé en el hombre que ahora era, con la verdad en mis manos, libre al fin de la jaula que ellos habían construido a mi alrededor. La lección era clara: ser subestimado no define tu valor. A veces, los juicios más crueles te preparan para liderar con una fuerza que nadie espera. Las etiquetas que otros te imponen no determinan tu futuro. Lo que importa es la verdad que llevas dentro, y el coraje de alzar la voz cuando llega el momento. Mi abuelo salió poco después y apoyó su mano sobre mi hombro. ¿Lo ves ahora?, preguntó con suavidad. Sí, respondí. Ahora lo veo con claridad. Él sonrió, y en sus ojos se reflejaban las luces de la ciudad. Entonces llévalo con orgullo. El futuro es tuyo. Respiré hondo, dejando que el aire nocturno llenara mis pulmones. El miedo, la vergüenza, los años de invisibilidad ya no me retenían. No era el tonto. Era el heredero elegido no por perfección, sino por resiliencia. Por corazón. Por la fuerza que se forja en silencio. Y a quienes me escuchan ahora, tengo algo que decirles. Si alguna vez te han hecho sentir menos, si te han ridiculizado o apartado, recuerda este momento. Tu valor no lo definen las voces que intentan enterrarte. Tu momento llegará, y cuando lo haga, la verdad hablará más alto que cualquier insulto. Gracias por escuchar mi historia. Si te conmovió, compártela con alguien que necesite oírla. Déjame en los comentarios qué parte resonó más contigo. Y si quieres escuchar más historias como esta, suscríbete al canal.